Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio sobre la imagen pública del Congreso anterior y la actual Asamblea en Ecuador. Hoy estaremos hablando sobre las peleas y los insultos en el Congreso anterior y cómo se podría comparar con la Asamblea actual. Estoy aquí con una invitada especial. Hola. Hola a todos, soy Nicole y estoy muy emocionada de participar en este podcast contigo y hablar sobre este tema que es muy importante para nuestra democracia. Ok, antes de comenzar, es importante que contextualicemos lo que pasó, las peleas, los insultos que se presentaban en el Congreso anterior con los diputados. Esto era en el contexto político y social que se presentaba obviamente en esa época. Actualmente no está tan presente. Ahora, ¿cómo crees que influyó el comportamiento de los legisladores? Es un tema a analizar. Y además, ¿cómo se veía el Congreso en la opinión pública? ¿Cómo lo miraban las personas frente a estas peleas, estos incidentes, y cómo cambió después de ellos? Así es, Israel. Debemos analizar detenidamente las consecuencias de estos comportamientos en nuestra democracia. Ahora bien, podríamos hablar un poco más sobre algunos de los incidentes más significativos de peleas e insultos que se presentaron en el Congreso anterior. ¿Cómo afectaron estos incidentes en la imagen pública del Congreso y sus legisladores? A ver, tenemos el caso de Nebot. ¿Tú qué opinas de Nebot? Él era una persona que se expresaba mucho, de más, gritaba demasiado. Okay. Sí, también está el hecho en donde él, me acuerdo que dice, bueno, en una entrevista Correa le preguntaba algo y él decía, permítanme decir dos cosas. La primera, permítanme reírme, y la segunda, permítanme callarme, vaya a ser que conteste una pendejada con otra. La verdad, era un hombre que hablaba bastante bien y podría decirse que tenía los pantalones bien puestos. Si no le gustaba una idea, la decía. O también el hecho, ¿te acuerdas cuando le insultó a alguien y le dijo, silencio, delincuentes? Sí. Bueno. Muy fuerte. Sí, ahí enfrente de todas las cámaras. Sorprendente. Ahora también, es importante que analicemos si hubo algún efecto en la capacidad del Congreso para cumplir con su papel en el proceso, por así decirlo, democrático. Por ejemplo, si todo este ambiente tenso, o a ver, podríamos decir este ambiente tenso o cómo ellos actuaban, perjudicaba, yo diría que sí. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿no les dejaba legislar tranquilamente? Sí. También el impacto en la percepción pública. Por ejemplo, cómo las peleas e insultos afectaban a la percepción pública. Se supone que estos son los que dirigen el país. Así que ¿cómo habrá sentido el pueblo después de estos incidentes? Y también, ¿cómo reaccionaron los medios de comunicación? Por así decirlo, bueno, actualmente sería Teleamazonas, Televistazo ya existía en aquel entonces, ¿cierto? ¿Y cómo afectaron estos incidentes a la relación de los distintos partidos políticos? Por ejemplo, la pelea entre Creo, Suma y Alianza País. En efecto, Israel, debemos recordar que los legisladores son nuestros representantes y como tal deben ser un reflejo de nuestra sociedad. Lo mejor de lo mejor. Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre el comportamiento de los legisladores en la Asamblea actual en comparación con el Congreso anterior? ¿Hay alguna diferencia notable? Diferencias. Hay bastantes. Pero no es para bien esas diferencias. O sea, si bien actualmente ya no vemos tantas cosas tensas, tantos problemas, nos encontramos con asambleístas que prácticamente, como salió en las noticias, ¿viste la que se puso a jugar en el juicio político de Lazo Candy Crush? O sea, prácticamente son un chiste. Así que sería... A ver, si analizamos, hubo un cambio en la conducta de los legisladores y en la percepción pública, bueno, actualmente sería la asamblea, sí hubo un cambio. Pero es que estos efectos de los incidentes, las peleas y los insultos, si bien hacían que se torne un poco más tensa, o sea, prácticamente le daba un poco de importancia. ¿Por qué ahora, por ejemplo, en pleno juicio político, que un asambleísta ni siquiera se fije en lo que está sucediendo? Así que, más que todo diría que lo que hubiera pasado en el mejor de los casos para arreglar todo esto hubiera sido que se hubieran dado medidas para mejorar la conducta de los legisladores y la imagen pública de ellos. Pero ahora lo que pasó fue que ahora llega gente que poco o nada va y hace y calienta el puesto.
Claro, y también es importante recordar que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de exigir un comportamiento adecuado de nuestros representantes. Sí, bueno, ya por último diríamos que la verdad, muy lamentable el hecho de que, bueno, en plena asamblea las personas que deberían dirigir nuestro país se agarren a puñetes. O sea, ¿tú qué dirías si, por ejemplo, el director de la escuela se empieza a pelear con un profesor? Impactante. Impactante, ¿verdad? Claro. O sea, se supone que es la persona o tu ejemplo a seguir. Ujú. O sea, yo me sentiría decepcionado. Todos nos sentiríamos así. Listo. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y se hayan llevado información valiosa sobre la política en Ecuador. Les invitamos a que se suscriban a nuestro podcast para no perderse los próximos episodios. Listo, muchas gracias por escucharnos y esperemos que estén interesados en conocer más sobre nosotros y nuestro podcast, ya que vamos a estar hablando sobre la política en el Ecuador. Y recuerden que la construcción de una democracia sólida y respetuosa depende de todos nosotros. Hasta la próxima. Chao.